El vampiro de Düsseldorf. Hola amigos de Miedo al Misterio, bienvenidos a un nuevo capítulo más de tu podcast de terror y misterio favorito. Hoy hablaremos sobre el vampiro de Düsseldorf, un caso muy aterrador, de pánico y de misterio. Es un caso ocurrido hace unos 100 años y para poder centrarnos más en el caso, tratemos de escucharlo como si fuera la época en donde ocurrió todo esto. Si es la primera vez que escuchas Miedo al Misterio, queremos decirte que somos un podcast de terror y misterio en donde tocamos casos aterradores, de misterios, creepypastas, relatos de terror que nos comparten, hablamos de fantasmas, demonios, ovnis y todo lo relacionado al mundo paranormal que atrae mucho. Varios de los casos que hemos compartido son reales y sería muy bueno que nos escuches con audífonos, las luces apagadas, solo y de noche, como para entrar más en ambiente. Puedes seguirnos por YouTube, Facebook y Spotify. Por ahora estamos subiendo los casos en video por YouTube y Facebook. También contamos con TikTok donde podrás ver una breve reseña de los casos sobre los que hablamos. Si quieres escucharnos en formato de audio puedes encontrarnos por Spotify y Apple Podcasts. Puedes escuchar cada caso o relato mientras realizas alguna otra actividad. No olvides calificarnos con 5 estrellas si el contenido te gusta para que las plataformas puedan recomendarnos. Ahora sí, vamos al capítulo de El vampiro de Düsseldorf. El 26 de mayo de 1883 nacería un personaje tan macabro en la historia de Alemania, que muchos escucharía de él hasta el día de hoy. Peter Kürten nació en Mülheim, Alemania, y acá hago una excepción. Peter Kürten o Peter Kürten, depende cómo lo quieras pronunciar. Fue el tercero de 13 hermanos. Sí, así como lo escuchas, el tercero de 13 hermanos. Tanto él como sus hermanos no tuvieron una buena infancia, pues sus padres los violentaban física y psicológicamente. Además, cada día era una absoluta pelea contra el hambre, pues la familia estaba hundida en la pobreza. Peter creció viendo cómo su padre le daba golpizas a su madre, al igual que a sus hermanas. A los 9 años, Peter no aguantó más y decidió escaparse de su casa. Algo en Peter estaba germinando todo el tiempo que él pasó en su casa, viendo los constantes abusos y violencia que se generaba. Es por ello que, aunque no se tienen pruebas, pero sí sospechas muy fuertes, es que al poco tiempo de huir de casa, Peter asesinó a 2 de sus amigos, ahogándolos en un río. Años después, siendo joven, se comprende que Peter habría asesinado a muchas más personas, pero no se tienen registros. Peter, siendo ya un hombre de 30 años, vivía de lo que robaba. Así fue como un 25 de mayo de 1913 estaba vigilando una casa que estaría vacía para poder entrar a robar sin problema alguno. Sin embargo, cuando ya estaba dentro de esta, se dio cuenta que en la casa estaba una niña de 13 años llamada Christine Klein, quien se encontraba durmiendo en su habitación. Peter, el vampiro de Düsseldorf, no lo pensó y la asesinó. Tiempo después de haber cometido este terrible acto, confesó: entré en una casa de Wolfstrasse, cuyo inquilino era de apellido Klein. Fui hasta la primera planta, abrí varias puertas y no encontré nada digno de robar. Pero en la cama vi a una muchacha durmiendo de aproximadamente 10 años, cubierta con una cobija gruesa de plumas. Tenía un pequeño cuchillo en el bolsillo con el cual corté su garganta. Oí los chorros y el goteo de la sangre en la estera al lado de la cama. Tras este aterrador asesinato, Peter Klein, el padre de Christine, fue acusado de asesinar a su propia hija, pues Peter Kürten, el verdadero asesino, había dejado en la escena del crimen su propio pañuelo de iniciales PK, señales de un trastorno narcisista de querer decir: miren, lo hice yo, un genio, a ver si me atrapan. Y como el pañuelo tenía las mismas iniciales que la del papá de Christine y las del vampiro de Düsseldorf, la policía creyó que el propio padre había cometido este acto. 2 meses después, Kürten asesinó a su siguiente víctima, una joven de 17 años a la que estranguló con sus propias manos. A partir de este crimen es que se partió en un punto de inflexión que marcaría el aterrador inicio de una serie de asesinatos en Düsseldorf. Pues ahora, Kürten le pondría un acto más bizarro a sus crímenes. Tras haber asesinado a la joven de 17 años, sus siguientes víctimas serían 2 hermanas a las que mutiló y después bebió la sangre de ellas. En 1929, después de varios crímenes, Kürten comenzó a tratar a la policía como tonta, burlándose prácticamente de ella. Enviaba a los agentes mapas del lugar donde había dejado algunos cadáveres.
Para ese entonces, las comisarías colapsaban por la cantidad de denuncias de posibles sospechosos. Pero algo ocurriría en 1930. Curtin había puesto la mira en Maria Bodlake, una joven universitaria a la cual salvó de un acosador que la estaba fastidiando. Él ofreció llevarla a la residencia de estudiantes, pero se las ingenió para llevarla a su propia casa. En esta, Curtin se le insinuó pero fue rechazado. Ante esto, él ofreció llevarla a la residencia de estudiantes, pero en realidad la llevó a un bosque a las afueras de la ciudad, en donde la agredió sexualmente y la estranguló. Curtin la había dejado en el suelo, dándola por muerta, pero para bien de la joven, aún se encontraba con vida y fue a una de las comisarías a denunciar al vampiro de Düsseldorf. Días después de la denuncia, Curtin fue detenido. En los interrogatorios demostró completamente el gran ego que tendría. Confesó haber cometido alrededor de 70 actos criminales. Confesó que en ocasiones le prendía fuego a edificios abandonados que algunos vagabundos habitaban para simplemente poder ver cómo algunos de ellos salían ardiendo en fuego. Declaró que beber sangre de sus víctimas le daba un gran placer. A este trastorno se le llama hematodipsia o vampirismo clínico. De allí el nombre de El vampiro de Düsseldorf. Tras estas declaraciones, el jurado que veía el caso de Curtin lo consideró culpable de 9 asesinatos y condenado a muerte. Cuando Curtin escuchó esto, no se alteró. Aceptó la pena con un extraño silencio. Y solo esperó su día en la guillotina, que se fijó para el 2 de julio de 1931. Antes de morir, Peter Curtin le dijo a su propio verdugo: «Después de que me cortes la cabeza, ¿podré oír cómo brota la sangre de mi cuello?». Mientras estos acontecimientos de su condena se elaboraban, los psiquiatras del país quedaron muy intrigados con este horrendo caso, pues en un análisis clínico sobre los crímenes que cometió Curtin servirían para poner las bases de muchos otros estudios más en el campo de la psiquiatría, con el objetivo de explicar la psicología de un asesino en serie y poder elaborar perfiles criminales. Ante esto, los psiquiatras quedaron intrigados con la anatomía del cerebro de Curtin, y por ello solicitaron a las autoridades se les brinde la cabeza cercenada de Curtin para un estudio más profundo. Y así es como hoy en día se exhibe en el Museo Ripley's de Wisconsin, en Estados Unidos, la cabeza del vampiro de Düsseldorf, como si fuera una reliquia histórica dentro de una caja de cristal. Y este ha sido el aterrador y macabro caso del vampiro de Düsseldorf, un asesino en serie que causó mucho terror en la antigua Alemania. Esperamos que te haya gustado este caso. Si tienes más casos parecidos a este, puedes compartirlos para que nosotros podamos hablar en él en el podcast. Mientras tanto, puedes pasar por el podcast escuchando algunos relatos de terror y otros casos reales de terror y misterio que ocurrieron. Esperamos les haya gustado este capítulo del podcast. Ya saben, pueden calificarnos con 5 estrellitas en Apple Podcasts y en Spotify para que estas plataformas puedan seguir recomendándonos. Nos vemos en un nuevo episodio. Adiós.